Buenas noches a todos. Nos corresponde hablar del contrato a término fijo inferior a un año. ¿Qué es un contrato a término fijo? Un contrato a término fijo es un contrato en el cual podemos observar su fecha de inicio y su fecha final. Es decir, sabemos cuándo ingresa la persona a laborar y sabemos cuándo termina. Este tipo de contrato se utiliza dependiendo de la necesidad de la empresa. Inicialmente se puede vincular al personal con este tipo de contrato fijo y luego, si así lo desean y las partes están de acuerdo, se puede convertir en un contrato a término indefinido, pero eso depende de cada empresa. Una de las primeras características importantes que tenemos de este tipo de contratos es que se debe hacer de forma escrita, firmada por las dos partes. La segunda característica que tenemos es que si el empleador no desea renovar el contrato, este debe avisar por lo menos con 30 días antes. Si no lo hace, se da por entendido de que se está renovando por un periodo igual al que existía inicialmente. Cuando el contrato es inferior a un año, solo se puede renovar 3 veces. En la cuarta vez, no podrá ser renovado por menos de un año. Tenemos unos beneficios para el empleado. Si el empleado es despedido sin justa causa, este deberá ser indemnizado con el valor de los salarios que le faltan para completar su contrato a término fijo. Por ejemplo, si tenemos un empleado que tiene un contrato fijo a 6 meses y lleva solamente 2 meses laborando y lo despiden sin justa causa, este deberá ser indemnizado con los 4 salarios restantes que le faltan para completar su contrato laboral a término fijo. Adicional a eso, todas sus prestaciones sociales, como lo son cesantías, intereses sobre las cesantías, vacaciones y PIB. Por otro lado, tenemos los beneficios del empleador. Cuando el contrato a término fijo expire, es decir, el empleado haya cumplido hasta su último día de contrato, el empleador no está obligado en ningún momento a pagar una indemnización por el tiempo que laboró. ¿Cuándo se termina el contrato a término fijo? La primera es cuando el plazo pactado en el contrato expire. La segunda, cuando las dos partes voluntariamente acuerden una terminación. O la tercera, cuando el empleado o el empleador terminen el contrato laboral con o sin justa causa. A continuación tendremos un claro ejemplo de un contrato a término fijo. Tenemos entonces el ejemplo de contrato individual de trabajo a término fijo inferior a un año. Todos los espacios en rojo son los datos del empleador y del empleado. Tenemos los datos personales, número de teléfono, todo lo necesario y esencial que debe tener un contrato. El valor del salario que se va a pagar, el horario y el periodo de pago. Esto es muy importante siempre tenerlo en todos los contratos. Tenemos entonces acá el contrato, esto es un ejemplo de copidrogas. Por este lado tenemos sus funciones, nuevamente se menciona al trabajador en el contrato su jornada ordinaria establecida. La vemos en la parte de abajo, que dice que es de lunes a viernes de 8 a 5, sábado de 8 a 2. Nuevamente va la fecha de inicio y la fecha en que culmina su contrato. Este ejemplo lo hicimos a partir del 1 de enero del 2021. Hasta el 1 de julio del 2021. Terminamos con otras partes de las funciones. Se firma el 27 de diciembre del 2020, que es el día de la contratación, y va firmado por el empleador y el empleado. Buenas tardes, yo les hablaré sobre el contrato por duración de obra y labor. El contrato de trabajo por duración de obra y labor es aquel que se firma por el tiempo que dure la construcción o ejecución de una obra, actividad o labor determinada. Tengo el ejemplo, yo trabajé más o menos ya año y medio en un laboratorio cosmético por los lados de Siberia. Ahí tenía este contrato, ya que cuando firmé el contrato me dijeron que mi duración era solamente de 8 meses, mientras sacábamos el producto nuevo de Maxilash, es la pestañina que utilizamos nosotras las mujeres. Tan pronto pasaron los 8 meses, me firmaron mi liquidación, prima, vacaciones. Y ese fue mi contrato por duración de obra y labor. Duré en la empresa mientras teníamos de lanzamiento el producto.
Cuando se aplica este tipo de contrato, todos los empleadores están en la posibilidad de vincular empleados bajo el contrato por obra y labor, siempre y cuando respeten la naturaleza del contrato, es decir, nazca de una necesidad de cubrir una labor que tenga su finalidad específica. Como lo decía anteriormente, a mí me contrataron por 8 meses mientras duraba el lanzamiento de este producto. Después de los 8 meses ya era decisión de la empresa si tomaba un nuevo contrato o ya hasta ahí terminaba y ya pues sería mi salida de esta empresa. En las características tenemos 5. La primera, no se necesita previo aviso para terminar el contrato. El segundo se puede presentar de manera verbal o escrita. En el tercero tenemos finaliza cuando se dé por determinado el proyecto, pasa el cual fue contratado. En el cuarto no se puede prorrogar. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede pasar del tiempo ya determinado y estipulado al inicio del contrato. Y en la quinta serán pagadas las prestaciones sociales como cesantías, intereses, prima y vacaciones. Vamos a hablar de los ejemplos del contrato por obra o labor. Para esto se debe tener ya muy claro cómo es el manejo de este tipo de contratos, que es que la duración del contrato lo determinará el tiempo en que se finalice la obra o labor. En ese momento se dará por terminado el contrato. Como ejemplo, la construcción de una casa. Al construir la casa se habla con el maestro o el contratista. Se puede hacer el contrato verbal o escrito sobre la manera en que vamos a construir la casa, en que puede construirla con sus detalles, con sus terminaciones, sus acabados, o que simplemente puede dejarla en obra gris. Entonces ya él entenderá en qué momento acaba su contrato. También enseguida de eso podría contratar a otra persona para que enchape la cocina, los baños, para que ponga el piso. Y ya diciéndole eso, ya también sabrá cuál es el inicio de su contrato y el fin de su contrato. Para esto obviamente se les debe pagar como lo exige la ley, con sus prestaciones, como lo que es la ARL, la pensión y la salud. Pero ¿qué pasa cuando se utiliza este tipo de contratos para todo tipo de cargos? Como se puede observar, para este tipo de contratos, las horas o actividades están claramente definidas. ¿Cuándo es la finalización? ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo termina? No existe ninguna duda sobre en qué momento termina el contrato. Por ejemplo, también cuando se construye una carretera, se sabe que la carretera va hasta cierto punto, entonces no hay ninguna duda de hasta cuándo va el contrato. Entonces, refiriéndonos a qué pasa cuando se utiliza este tipo de contratos para otros cargos, podríamos poner un ejemplo de poner este tipo de contrato para una secretaria de un gerente. En este caso no se identifica cuál es el final de su actividad, porque las actividades de la secretaria no terminan sino hasta que la empresa cierre, porque si no hay obra que termine, no hay contrato que pueda terminar. De manera que este tipo de contrato por obra o labor pasará a ser un contrato a término indefinido o a término fijo. Hablando del ejemplo de la secretaria, como es probable que, pues es muy probable que el cargo de secretaria nunca desaparezca, el contrato por ese concepto nunca terminará, no tendrá caducidad.
Debido a eso se convierte en contrato a término. Para este mismo caso la secretaria sería muy diferente si la secretaria es contratada para un proyecto, para realizar cierto proyecto. Entonces cuando finalice ese proyecto, pues finalizará el contrato de todos los empleados y pues se da por terminado. Entonces en este caso se aplica el contrato por obra o labor. Si hubiesen más proyectos, debe firmar un nuevo contrato por obra o labor, porque la ley habla de que un contrato por obra o labor, o sea, lo habla en singular, no habla en plural, no habla de varios proyectos, habla simplemente de un proyecto. Entonces hay que finalizar e iniciar uno nuevo y volver a firmar. La terminación de este tipo de contrato pues se da cuando se termine, valga la redundancia, la obra o labor, o la puede dar por terminada el empleador cuando exista una justa causa de parte de, pues, si el empleador decide terminar el contrato sin justa causa, entonces el empleador debe cancelar una indemnización al empleado correspondiente al tiempo promedio que le hace falta en terminar dicha obra, y pues le debe pagar ese tiempo. El contrato de trabajo por obra o labor no puede ser nunca renovado ni prorrogado por la naturaleza de ese contrato, porque como lo dice en su misma palabra, es un contrato por obra o labor, o sea que cuando se finaliza también el contrato. A manera de ejemplo, se contrata a alguien para construir un puente. Cuando se termina de construir ese puente, es imposible que ese mismo trabajador siga trabajando en ese mismo puente, puesto que ya lo finalizó, ya no hay nada más que hacer. Entonces también es imposible que el contrato pueda ser renovado o prorrogado. Otra circunstancia en el que el contrato por obra o labor puede convertirse en contrato de trabajo indefinido es en el caso de que si hay una nueva obra y se firma para esa nueva obra un contrato sin haber liquidado el anterior contrato, sin haber recibido el pago, entonces automáticamente pasa a ser indefinido, puesto que no se le puso fin cuando se le debió haber dado fin. Por ejemplo, el contrato decía que se va a hacer un puente sobre el río. Si se acaba la obra y no se da por terminado el contrato, entonces hay muchos más ríos y habrá muchos más puentes que se podrán construir sobre los ríos. Entonces no se verá con facilidad el tiempo en que culmine esa obra o labor. Entonces puede correr el riesgo de convertirse en un contrato indefinido. Esto es todo por ahora. Esperamos que este video les haya dado una muy buena explicación de los tipos de contrato que explicamos, y muchas gracias.